este vídeo lo que vamos a hablar es fundamentalmente de dos cosas. Uno, de la segmentación de clientes y dos, de los distintos productos financieros que suelen ser habituales en el mundo de las empresas, en el negocio de la financiación empresarial. El riesgo de crédito depende no solo de quién es el deudor del mismo, sino también depende del tipo de activo financiero que soporta esa financiación. ¿Por qué es importante la segmentación de clientes en la gestión del riesgo de crédito? Fundamentalmente nos permite hacer un tratamiento homogéneo de aquellos segmentos de los clientes a los que se quiere dirigir la entidad financiera. Y adicionalmente asegura que no existan concentraciones de riesgo de crédito indeseables para ella. Además, ayuda a evitar incumplimientos de los requisitos reglamentarios. Hay que recordar que se considera gran riesgo cuando a un cliente se le otorga un importe de financiación superior al 10% de los recursos propios de la entidad financiera y existe una limitación absoluta del 25% sobre los recursos propios de la entidad financiera. Esto fundamentalmente es para proteger a la entidad financiera ante la posible insolvencia de un cliente tremendamente relevante dentro de su cartera de crédito. Es decir, es necesario establecer límites por segmento, producto, sector o ámbito geográfico en base a la estrategia de la entidad financiera, pero además también hay que establecer una serie de criterios de admisión a las operaciones individuales dentro de cada uno de esos segmentos de clientes. Bien, en la gestión del riesgo de crédito hay que recordar que hay dos elementos que forman parte de la misma. La gestión del riesgo a nivel de cartera, que es muy importante en una entidad financiera, y la gestión de riesgo a nivel individual. La combinación de las dos es la que permite realizar una gestión adecuada. Esa combinación se consigue mediante el establecimiento de esa segmentación, de esos límites y esos criterios para cada uno de los diferentes segmentos dentro del manual de políticas de riesgo de la entidad financiera. Además, recordar que existe una regulación, un consumo de capital que cada uno de los diferentes tipos de clientes, en función del diferente nivel de riesgo que tenga cada uno, del diferente nivel de rating, consumen unos determinados niveles de recursos propios y, por tanto, es un tema relevante a tener en cuenta, sobre todo en el entorno en el que se mueve la entidad financiera, que debe decidir en base a sus recursos propios qué nivel de apetencia de riesgos tiene y, por tanto, qué tipo de límites tiene que establecer para la admisión de los mismos. Vamos a ver un caso práctico. Siguiendo con nuestro diseño del manual de políticas de riesgo, nos piden establecer los criterios de admisión para cada uno de los diferentes segmentos. En nuestra entidad tenemos que decidir para qué segmentos queremos trabajar y vamos a decidir trabajar únicamente con 4 segmentos, con entidades financieras, con microempresas, con pymes y con particulares. Es decir, vamos a dejar fuera todo lo que son las grandes corporaciones de carácter público y privado, porque somos un banco pequeño que tiene pocas posibilidades de crecimiento en términos de activos. Y por tanto, queremos dar muchas operaciones de pequeño importe y diversificadas. Vamos a ver qué criterios podríamos establecer en cada uno de estos segmentos. Para las entidades financieras, como somos un banco pequeño y conservador, por ejemplo, podríamos establecer límites en función del rating. Un rating A, un rating AA, un rating BBB, que es un riesgo adecuado, pues estaría bien. Por ejemplo, podríamos establecer límites también sobre el nivel de solvencia de la entidad con la que queremos trabajar. Queremos trabajar con entidades muy solventes, que estén por encima, por ejemplo, del nivel mínimo de consumo de recursos propios, de la exigencia, que era el 8%. Por ejemplo, podríamos exigir un 9% de nivel de solvencia, o podríamos pensar también en establecer un determinado nivel de cuota de mercado mínimo del 10%, o que las entidades simplemente fueran entidades europeas, porque tenemos poca confianza en las entidades fuera de nuestro ámbito geográfico de actuación y consideramos que es más fácil hacer una gestión cercana en términos de conocimiento de esas entidades financieras. Por ejemplo, si hablamos de las microempresas, podríamos establecer criterios como un nivel mínimo de scoring, un corte mínimo a partir del cual queremos trabajar. ¿Cuánto? ¿60, 70 sobre 100? Bueno, podemos decidir lo que nosotros consideremos en función de nuestra apetencia de riesgos. También podemos establecer límites
en cuanto a qué fondos propios mínimos podemos exigir a esas microempresas sobre el total de sus pasivos. Un 40%, un 50% si queremos ser muy conservadores. O, por ejemplo, en el caso de las pymes, también podríamos establecer criterios de rating, criterios de equilibrio entre la financiación de corto o largo, establecimiento de cuotas sirve, es decir, cuánto queremos pensar nosotros dentro de la financiación de esa pyme como máximo, cuánto, un 25%, un 30%, de tal modo que estemos compartiendo el riesgo con otras entidades financieras. Podríamos excluir sectores como por ejemplo el juego o medios de comunicación o sectores como el cine. ¿Por qué? Porque consideramos que son tremendamente arriesgados, de volatilidad muy importante en los resultados y somos un banco conservador. Y en el mundo de los particulares, pues podríamos establecer también unos mínimos en términos de corte de score, de nivel de scoring, o podríamos establecer, por ejemplo, límites en términos de cuánta renta tendría que dedicarse a poder amortizar el préstamo o la financiación que queremos otorgar al cliente. El 30% de esa renta, el 25%, o podríamos poner límites también en términos del tipo de cliente, es decir, solamente queremos dedicarnos a clientes muy ricos o que realmente tengan un patrimonio importante, o clientes que tengan una renta, por ejemplo, superior a los 50.000 euros, etcétera. Es decir, nosotros en el manual de riesgos debemos establecer qué límites queremos poner para poder admitir riesgos para cada uno de los distintos segmentos a los que la entidad financiera se dirige. Ya sabemos que para la gestión del riesgo de crédito es fundamental a quién otorgas ese crédito, pero también es muy importante el producto de financiación que utilizas. Vamos a hablar un poquito de esto. Los productos de financiación, las características de cada uno de ellos hacen que el nivel de riesgo que tengan sean diferentes. ¿De qué características estamos hablando? Bueno, en principio, uno de los elementos más importantes es la tipología de producto. Aquí podemos encontrar tres tipos de productos: los productos de riesgo financiero puro, es decir, que no tienen ningún colateral, salvo que se establezcan unas garantías adicionales al mismo; los productos de riesgo comercial, que son todos aquellos que están muy ligados a la actividad comercial de la empresa, toda aquella que genera tráfico comercial, en aquella en la que se produce una facilidad de aplazamiento de pagos a sus clientes a través de letras de cambio, pagarés, certificaciones, etcétera. Y por último, el riesgo de firma con el que nos referimos, por ejemplo, a los avales o créditos documentarios, que para la entidad financiera no supone desembolso alguno. Además, es muy importante el plazo, es decir, no es lo mismo una operación a corto plazo desde el punto de vista de riesgo que una operación a largo plazo. ¿Por qué? Porque evidentemente en ese transcurso de tiempo hay una mayor probabilidad de que cambie la situación económica en el largo plazo que en plazos relativamente cortos. También es muy importante la forma y periodicidad de evolución del principal de los intereses. No es lo mismo que se vaya produciendo una devolución secuencial del principal que se espere al vencimiento de la operación para poder obtener toda la devolución del préstamo. Lo mismo podríamos decir de la calidad del medio de crédito usado, todas las garantías que se le hayan añadido al producto, que pueden ser muy dispares. Vamos un poquito de forma más ilustrativa las preferencias que pueden tener las entidades financieras en función del tipo de riesgo. Van a preferir el riesgo comercial que el riesgo financiero, evidentemente. Van a preferir también el riesgo de firma porque no supone desembolso para la entidad. Van a preferir el corto plazo frente al largo plazo. Igualmente van a tener una mayor preferencia por la garantía real frente a la garantía personal de solamente el prestatario. O, por ejemplo, van a tener una clara preferencia por las cuotas periódicas o por la existencia de titulares solidarios frente a la posibilidad de cuotas únicas en el vencimiento o de únicamente un solo titular. El número de productos financieros con los que se trabaja con las empresas es muy elevado y bueno, evidentemente podríamos intentar hacer una ordenación desde el punto de vista de la percepción del riesgo que puede tener una entidad financiera de todos ellos.
Aquí podéis ver una ordenación de esos, desde los que tienen un nivel de riesgo más bajo a los que tienen un nivel de riesgo más alto, y veréis que aquellos que coinciden con un menor nivel de riesgo son los que podríamos denominar productos de riesgo comercial, mientras que los que tienen un nivel de riesgo más alto son los que considerábamos como productos de riesgo financiero puro, y además los que tienen unos plazos de vida residual pues más elevados. Bien, de forma ilustrativa vamos a ver un caso práctico, quizá el más habitual que se pueden encontrar las entidades financieras, que es una solicitud de financiación de un contrato de descuento. Ese contrato consiste básicamente en anticipar al cliente un conjunto de créditos legítimos que tiene él mismo, bien sean facturas, bien sean certificaciones, bien sean pagarés, bien sean letras de cambio. Cualquiera de esos distintos elementos que sirven de justificación de una operación comercial con un cliente pueden ser objeto de ser anticipados. ¿Qué necesitaríamos o qué filtros aplicaríamos para poder valorar esta operación? Bueno, por un lado, identificar y analizar el riesgo del cliente, y luego además habría que ver que cumple los criterios generales para la admisión de riesgos, es decir, que está dentro de los límites establecidos para el sector, para el segmento, o incluso que el cliente tiene un nivel de rating adecuado para que sea admisible como riesgo. ¿Qué más? Atendiendo a la finalidad de la operación, ¿necesitaríamos algo? Pues evidentemente sí. Necesitamos saber cuál es el conjunto de clientes con los que trabaja nuestro cliente y también los proveedores, expresando claramente cuáles son los diferentes volúmenes de ventas y de compras que tienen. ¿Qué más? Dentro de este tipo de contratos existen la posibilidad de establecer numerosos acuerdos o numerosos sublímites. ¿Cómo podríamos utilizarlos? Bueno, pues podría servir para distribuir el riesgo que le vayamos a conceder al cliente en límites diferentes. ¿En base a qué? En base a los tipos de clientes o en base a las características de cada uno de los distintos efectos a descontar. Es decir, podríamos establecer un límite para descuento de pagarés, otro límite para descontar letras y otros límites, por ejemplo, para descuentos de facturas o de certificaciones. Bueno, aparte del límite en nuestro contrato de descuento, ¿hay que atender otro tipo de cuestiones? Bueno, evidentemente sí. Aquí tenéis un conjunto de ellas donde quizá lo más importante sea el número máximo de plazo de días que estamos dispuestos a descontar y luego el tipo de límites que podamos establecer para cada uno de los distintos librados. Normalmente se suelen poner límites para que no exista una concentración de descuento mayor de un determinado importe en un cliente concreto. Eso suele ponerse como límite el 25%, por ejemplo, de toda la línea global. Bueno, imaginemos que ya tenemos aprobada nuestra línea de descuento. ¿Termina el trabajo una vez que tenemos aprobada la línea? Bueno, evidentemente no. Ya sabemos que la gestión de riesgos no termina simplemente con la admisión del mismo, esta continúa, es decir, hay que administrarlo y hay que hacer el seguimiento, y además es que cada vez que venga una remesa de papel, es decir, una remesa de efectos, bien sean estos pagarés, letras de cambio, facturas o certificaciones, hay que seguir trabajando con ello. ¿Qué trabajos hay que realizar? Bueno, hay que ver que realmente todos los efectos que nos envían responden a actividad comercial, es decir, que existen transacciones comerciales, es decir, que no son efectos inventados, que podría ser un riesgo de fraude importante que en ocasiones se produce entre entidades que intercambian efectos. También habría que ver que los librados de esos efectos no tienen impagados, de tal forma que si vemos que nos envían efectos de librados que tienen impagados, deberíamos retirarlos. Al mismo tiempo, hay que ver que existe disponible en la línea, es decir, no nos debemos exceder de los límites que tenemos autorizados y que los efectos no superan los plazos tampoco autorizados, porque si no, se llenaría la línea muy rápido y resultaría poco efectiva para nuestro cliente. Adicionalmente, es muy importante prestar atención a los límites globales y también a los individuales de cada uno de los distintos librados. Como conclusión de nuestro análisis de gestión de riesgo,
es muy importante el análisis del cliente, pero también es muy importante evaluar que el producto se adecua a la finalidad que persigue y que tiene los límites adecuados y que conseguimos estructurarlo de la forma adecuada para los intereses de la entidad financiera.